23 de enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Fernando Pozo, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, porque vamos a hablar sobre su experiencia al frente de esta, la mayor institución financiera del Ecuador desde que se aplica la dolarización, la que terminó con el Banco Central como prestamista de última instancia de la banca hasta los días de hoy en que el Banco Central hace de prestamista de última instancia del gobierno con dineros de la banca. Lo analizamos. También Soledad Buendía, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, la primera vocal del CAL. El no a la reelección por una sola vez y a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y de la función de transparencia y control. Lo revisamos. Y Giovanni Atariguana, el director de Unidad Popular, para hablar sobre la consulta popular y la lucha anticorrupción, la gran motivación de la consulta, los hechos concretos en esta lucha. ¿Se compadecen con esa motivación popular? Lo vamos a analizar. La justicia falló a favor de la asambleísta Cristina Reyes y en contra del Consejo de Administración Legislativa CAL, representado por el presidente de la Asamblea, José Serrano, quien anunció que cumplirá la decisión, pero que también la apelará. La jueza Lucila Gómez dejó sin efecto esa suspensión de 10 días que el CAL impuso a la legisladora y exhortó al organismo a que acate la Constitución en futuras decisiones. La asambleísta socialcristiana Cristina Reyes celebró la decisión de la jueza Lucila Gómez, quien aceptó la acción de protección que presentó por la sanción del Consejo de Administración Legislativa CAL, que la suspendió por 10 días debido a estas declaraciones emitidas en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa. Esta vergonzosa actuación del CAL, dominado por el oficialismo, hoy creo que ha cambiado de nombre Consejo de Alcahuetería Legislativa, porque se ha inclinado por la corrupción. ¿Creen que con esto le van a salvar el pellejo a alguien tan seriamente incriminado en temas de corrupción como Jorge Glass? La jueza dijo que le llama la atención que el Consejo de Administración de la Asamblea no haya realizado ningún tipo de análisis para motivar la sanción impuesta al asambleísta y declaró vulnerado su derecho al debido proceso. Como medida de reparación integral, dejó sin efecto la suspensión y ordenó que Cristina Reyes actúe libremente y con su remuneración habitual. Ganan los ciudadanos, definitivamente ganamos los ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos honestos de este país, cuando se erradican las prácticas autoritarias del correísmo. Hemos sentado un precedente y espero que el CAL pues acoja esta resolución judicial porque es de carácter obligatorio e inmediato. La jueza además exhortó al CAL, representado por el titular de la Asamblea, José Serrano, a que acate la Constitución y en el futuro motive sus decisiones. Serrano reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Lamentable decisión de acción de protección de asambleísta Reyes. Por la institucionalidad del país, una vez notificados, acataremos y también apelaremos. La señora jueza olvidó autorizar uso de ceniceros y pistolas en el Pleno, porque tampoco hubo motivación para su prohibición. La Asamblea deberá enviar la certificación de que la sentencia ha sido cumplida. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días con todos. Por fin la función judicial está empezando a dar muestras de la independencia que le otorga la Constitución. Eso es lo que hace la jueza Lucila Gómez, que declara sin eficacia jurídica una resolución administrativa que abiertamente vulnera la Constitución, pues no se cumplió con la motivación que exige el debido proceso. Además, la disposición de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permite esa sanción desconoce la inmunidad parlamentaria y el derecho a la libertad de expresión que garantizan la Constitución. Es un precedente contra el abuso de poder. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Acerca de temas económicos es importante la experiencia. Usualmente consultamos a economistas que hayan tenido experiencia en el gobierno o que estén en cargos de especial responsabilidad en el sector productivo. Dada la coyuntura económica del Ecuador y a efectos de su mejor comprensión, hoy presentamos al economista Fernando Pozo, con experiencia en banca pública y banca privada. Fue gerente del banco más grande, Banco de Pichincha,
desde que se aplicó la dolarización y ejerció también la presidencia de Asobanca. Fernando Pozo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, gracias por la invitación. Después del crack financiero de 1999, se desarrolló una cultura nueva en la banca, anclada en la prudencia, porque con la dolarización el Banco Central dejó de ser prestamista de última instancia para los bancos privados en problemas. ¿Cuál es el perfil de la nueva banca a la que tanto se ha denigrado en base a errores cometidos el siglo pasado? Bueno, vale la pena recordar el 99, porque en el 99 existían 44 bancos. Hoy existe la mitad de los bancos, quebró la mitad de la banca. Y la banca que quedó, digámoslo así, viva, es una banca que lo ha manejado de una manera absolutamente profesional y técnica. En esa época el tamaño del sistema financiero era mal contado 5.000 millones. Hoy el sistema financiero es más de 4 veces más. El crecimiento del crédito ha sido el motor de la economía en los últimos años. Mientras la economía ha crecido alrededor de los mejores años de un 6%, la banca ha crecido al 20%. Y en los momentos más difíciles, como por ejemplo fue el año 95, si el sistema financiero no era robusto desde el punto de vista de capital y liquidez, otra historia hubiera corrido para el Ecuador cuando hubo una caída tan grande del precio del petróleo. Entonces, creo que la comunidad, los agentes económicos, todos tenemos que reconocer a esta nueva banca del Ecuador. La nueva banca que va a ser el soporte, ha sido y creo que puede ser un soporte para el crecimiento económico a futuro. La ley Trole, dictada para implantar la dolarización, estableció un sistema de reservas para el gobierno y el sistema financiero privado. En la bonanza, ¿qué ocurrió con los fondos para emergencias del gobierno? En dolarización técnicamente no hay prestamista de última instancia. Es por eso que nosotros en la industria financiera hemos sido permanentemente insistentes con las autoridades del gobierno anterior y de este gobierno que necesitamos tener las suficientes reservas para que en el evento de una crisis, de una caída del precio del petróleo, de algún shock externo, podamos sostener todos nuestros depositantes. Eso es una de las cosas que le hemos pedido al ministro actual, que en su momento le pedimos al presidente Moreno antes de que inicie sus labores. Le hemos pedido por segunda ocasión en la última reunión, y lo importante es que el Banco Central cumpla con sus reservas todos los depósitos que tiene el sistema financiero en el Banco Central, que en definitiva son depósitos de todos los ecuatorianos. Es uno de los elementos más importantes que podría dar un gran mensaje el gobierno actual de que va a un proceso de cambio. Es decir, llegar a tener reservas lo suficiente para cubrir el 100% de los depósitos, tanto de la banca privada cuanto de la banca pública. En la crisis, ¿qué ha hecho el gobierno anterior con parte de las reservas del sistema financiero, porque las considera la Junta Monetaria dineros ociosos? ¿Son realmente excedentes de liquidez ociosos o tienen algún papel, algún sentido? Yo creo que la pregunta que suya, que es muy importante, hay que retroceder un poco a la génesis de la problemática. La génesis de la problemática es que el gobierno del presidente anterior entendió la economía de una manera distinta a lo que se entiende en un mundo moderno. La economía debe crecer con el estímulo del sector público, pero también con el estímulo del sector privado. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Mantuvo el crecimiento económico solamente con el estímulo del sector público, gasto corriente y gasto de capital, financiado con precios del petróleo muy altos y financiado con alto endeudamiento. Una vez que se cae el precio del petróleo y que no hay acceso a financiamiento barato, se empieza a generar un problema muy complicado, que es la economía empieza a crecer mucho menos y se genera un círculo absolutamente pernicioso. Se genera un déficit fiscal que para cubrirlo tiene que aumentar los impuestos. Con más impuestos disminuye la inversión privada, no atrae a la inversión extranjera y local y se genera el círculo que nos ha llevado a la situación actual. Y por esa razón se ven obligados a tomar recursos del sistema financiero y con eso financiar las necesidades del sector estatal. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la concepción del modelo. Cambiar la concepción del modelo es, como ya no hay recursos para que la economía crezca con
recursos estatales, tiene que invitar al sector privado, local e internacional, para darle la vuelta al círculo y hacer un círculo virtuoso. Que venga mayor inversión, que venga mayor crecimiento económico, que con eso recuperen más impuestos, que con eso disminuya el déficit fiscal y que con eso la percepción de riesgo país baje y accedan a un financiamiento internacional a tasas más bajas y a plazos más altos. Ese cambio de la génesis del problema requiere una decisión absolutamente política de parte del presidente Moreno, que esperemos que la tome desde febrero, que es absolutamente necesario para enrumbarle al Ecuador al crecimiento económico, que es lo que necesitamos todos. Ante la falta de liquidez del gobierno, el Banco Central, como usted señaló, ha tomado reservas del IES, perdón, no se refiere usted al IES, pero del sistema financiero privado y también la del IES, para prestárselos al Ministerio de Finanzas, que está en déficit. A la fecha, ¿cuál es el respaldo de activos líquidos de efectivo de estas reservas? Están alrededor de 2.400 millones, cuando el total de depósitos del sector público y privado está alrededor de 10.000. Y el sistema financiero está en el sistema financiero privado alrededor de 4.500. En conclusión, solamente tienen reservas para el 25% del total de depósitos y tienen reservas del 60% de los depósitos del sistema financiero privado. Es absolutamente inferior a lo que requiere un país de dolarización. Si el gobierno se pone como metas cubrir el 100% de los depósitos y se pone como meta bajar el déficit fiscal, eso ya es una señal muy importante. Con plazos y con esquemas claros, eso puede empezar a generar un mayor proceso de confianza en la economía. El Ecuador necesita dólares y hay otra forma de traerlos, además de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. Esta es abriéndose la banca extranjera. ¿Qué seguridades debe dar el Ecuador a la banca extranjera? Le tiene que dar estabilidad jurídica, le tiene que demostrar que el Ecuador es viable en el largo plazo. El Ecuador no es viable si usted tiene un déficit fiscal de alrededor del 7% y se está endeudando en alrededor del 8,7% anual. Simplemente no es sostenible. Entonces hay que cambiar el rumbo, hay que demostrar, como el presidente Moreno lo ha dicho, pero hacerlo, es decir, terminar en 4 años con un déficit fiscal de alrededor del 1,5%. Para hacer eso, tiene que demostrar que el año 2018 lo va a bajar en 2%, el 2019 en otro 2%, en el 2020 en 2%, pero si bien eso ya lo ha dicho, tiene que tomar decisiones para ejecutar ese proceso. Y con los niveles de gasto que tiene el gobierno no lo está demostrando. Las palabras son buenas, pero los hechos no le apoyan. Y eso es el cambio que requerimos desde febrero todos los ecuatorianos. En los costos de las prestaciones bancarias y de todos los bienes y servicios juega un rol muy importante el sistema tributario. ¿Qué porcentaje de estos costos se deben al sistema impositivo? Este es tan alto que se podría considerar al Estado socio de la banca, por ejemplo. ¿Con estas condiciones tributarias se atrae a la banca extranjera? Son absolutamente onerosos. Entre todos los tributos y costos de contribuciones de autoridades están en alrededor del 100% de la utilidad que genera la banca. Si eso usted le transforma en mayores ingresos para el sistema financiero, el sistema financiero podrá reducir los costos y por ende podrá dar muchísimo mejores servicios a costos más bajos a todos los agentes económicos. Entonces, el problema es lo que dije en un principio. El problema es que como tenemos un déficit fiscal, el gobierno necesita sacar recursos para cubrir su déficit. Por eso hay que darle la vuelta al modelo. Hay que traer inversión extranjera para que el Ecuador crezca. Hay que invitar a la inversión privada nacional para que el Ecuador crezca. El gobierno tiene que entender que ya no tiene recursos para sostener el crecimiento económico con gasto corriente y gasto de inversión, porque simplemente no tienen recursos. Ese cambio del modelo nos va a enrumbar en una línea absolutamente distinta y ahí sí usted va a ver cómo la banca internacional tiene interés en Ecuador, el inversionista extranjero tiene interés en el Ecuador y se genera el círculo virtuoso de mayor inversión, crecimiento económico, que es lo que todos deseamos. Usted se está retirando de la presidencia de la Gerencia General del Banco de Pichincha
y ha ejercido este cargo durante toda la época de la dolarización. Es decir, ha estado con los diferentes gobiernos que hubo en dolarización y con modelos diferentes. En cuanto al futuro, ¿cómo percibe la situación actual y qué espera del futuro? Permítame hacer una breve referencia a lo que usted acaba de decir. En el año 99, Banco Pichincha tenía más o menos del 9% del mercado. Más grandes que Banco Pichincha habían como 6 bancos. Todos esos bancos quebraron. Banco Pichincha no solo que quedó vivo, sino que del 9% pasó a lo que hoy tenemos alrededor del 30%. En ese periodo, Banco Pichincha en el 99 era un banco mucho más dedicado a las personas. Hoy es un banco que presta a las corporaciones más grandes, locales e internacionales, a las medianas empresas, a las pequeñas empresas. Somos el banco más grande y más exitoso en microfinanzas en Latinoamérica. Entonces, la pregunta que yo quisiera responderle a ustedes, en un escenario tan complejo, ¿cómo una empresa privada ha logrado ser tan exitosa? Y ha logrado ser tan exitosa porque se ha manejado técnicamente. Y como usted conoce, el sistema financiero ha sido atacado por el gobierno anterior de una manera muy dura. Y nosotros lo que hemos hecho es simplemente dedicarnos a lo que somos, manejar la industria financiera para proteger a nuestros depositantes. Lo que hemos vivido desde la dolarización, ¿cómo vemos de ahora en adelante? Yo le veo con mucho optimismo al futuro. Le he escuchado con mucho detenimiento en persona y por las declaraciones del presidente de la República. Primero veo que es una persona absolutamente bien intencionada y con gran sentido común. Eso me hace pensar de que una vez que pase el mes de febrero, yo pensaría que el Ecuador se va a enrumbar a un manejo económico absolutamente técnico y profesional, que lastimosamente hoy día no se lo está haciendo, pero yo veo que es muy factible. Y en ese evento, el sistema financiero privado y el Banco Pichincha pueden ser un gran soporte para estimular al crecimiento económico y al desarrollo económico. Es el compromiso que tiene esta gran organización con toda la sociedad. Fernando Pozo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Al regresar estará Soledad Buendía, asambleísta del bloque Revolución Ciudadana, primera vocal del CAL. El no en la consulta popular a las preguntas sobre las reelecciones por una sola vez y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Soledad Buendía, asambleísta ex Alianza País por Pichincha, primera vocal del CAL. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Estefi. Buenos días y un saludo a la ciudadanía. Buenos días. Están en la campaña por el no a la pregunta 2, 3 y 6. La 3 sobre consulta popular le da la potestad al presidente para este consejo transitorio que pueda evaluar en el plazo de 6 meses a las autoridades que son electas por el consejo, por el contralor, el fiscal, la corte, esas autoridades nombradas por el consejo. Y ustedes temen que se trate de una cooptación de poderes, es decir, lo que tanto se criticó en la última década, un solo movimiento o sus simpatizantes en casi todas las instancias de poder. Así es, el quitarte tú para ponerme yo no facilita ni fortalece la democracia, vulnera la institucionalidad del Estado. Los amigos de uno por los amigos de otro, todo el poder concentrado de esta manera no permite el desarrollo del país y no va a permitir el fortalecimiento de la gobernabilidad. Aquí planteamos claramente que esta consulta es inconstitucional, no estamos cuestionando el mecanismo de la consulta popular. Estamos planteando que al no haber pasado el artículo 104 de la Constitución, que señala claramente que en todos los casos la consulta popular deberá pasar el filtro de constitucionalidad. ¿Y para qué esto es indispensable? No solamente por cumplir la Constitución, estamos en un Estado constitucional de derecho, sino porque en la historia, en el debate jurídico, se plantea que estos procesos constitucionales previos de revisión lo que permiten es garantizar los derechos ciudadanos frente al ejercicio del poder. Por eso es fundamental denunciar públicamente que se está violentando la Constitución. Hoy la CIDH ha solicitado información al Estado ecuatoriano sobre este tema.
Bueno, en efecto han hecho esa solicitud, ya vamos a hablar sobre eso más adelante, pero eso en cuanto a la legitimidad o los argumentos jurídicos para defender si se podía o no proseguir con esta consulta popular, pero en cuanto al contenido, que es importante por su oposición a esas preguntas, la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el transitorio es importante. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? Es decir, ¿cómo se estaban antes integrando aquellos consejos? Y ustedes reconocen entonces de alguna manera que antes se trataba de los amigos del anterior gobierno, de Rafael Correa, de Alianza País, que casualmente eran todos simpatizantes de País, también las autoridades que iban nombrando. O sea, lo que no puede pasar es aquello que usted reconoce, pasar de los amigos de Correa a los amigos de Moreno, pero para ello ahora mismo se incluyen ciertas restricciones, es decir, la enmienda constitucional propuesta en la consulta lo excluye porque, por ejemplo, ya no pueden ser consejeros afiliados, adherentes, dirigentes de agrupaciones políticas, tienen que ser representantes de organizaciones sociales en el transitorio y luego sí elegidos por votación popular, que hay una gran diferencia allí. Aquí es importante señalar que no es que estamos reconociendo que se ha puesto a dedo en el pasado, por el contrario, lo estamos cuestionando. Son concursos de méritos de oposición en los cuales se han realizado todos los procesos de veeduría y de impugnación. Los consejeros actuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasaron un proceso de concurso quizás perfectible, que está en el marco de esta Constitución de la República y que fue hecha por los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral. Aquí tengo el oficio en el cual justamente llevó el proceso de concurso absolutamente transparente el Consejo Nacional Electoral. Ahí está la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral y varios de los vocales, quien fueron los que llevaron adelante este proceso. Por lo tanto, no estamos frente a un proceso a dedo, como se plantea en este momento, sí, sino un concurso que obviamente puede ser perfectible. En efecto, no fue a dedo, fue a través de un concurso de oposición y méritos, pero fíjese que después de ese concurso, casualmente, quedaban elegidos solo los que habían trabajado para Rafael Correa o Jorge Glass, por ejemplo, en los últimos años, o eran simpatizantes abiertos de País, o candidatos de Alianza País. En la actualidad podemos revisar, asambleístas, los nombres de quienes integran ese consejo, que está en la página web. Usted ve ahí el nombre de Yolanda Raquel González. Ella fue ex subsecretaria de Pueblos en el 2014, fue directora en el MIES. Su esposo, Edwin Jarrín, subsecretario general del despacho presidencial en 2013, es decir, del despacho del expresidente Correa, también viceministro, secretario de Transparencia. Está Doris Lucía Gallardo, ya fue directora del Consejo de la Judicatura, pero fue coordinadora de la agenda del presidente Correa en 2009. Tito Fernando Astudillo en 2012, asesor del despacho ministerial de Doris Solís. Tania Elizabeth Parker Cueva ha sido asesora del despacho de Jorge Glass. Y Juan Antonio Peña fue subsecretario de Seguimiento e Información de la Presidencia de la República. Es decir, si ese consejo está llamado a luchar contra la corrupción, ¿qué independencia tiene asambleístas si siempre son vinculados al propio gobierno? Las consecuencias son las que vimos. Stephanie, primero aquí señalar que no hay ninguna ilegalidad. En lugar de hacer una consulta popular, si ese es el problema del país, lo que deberíamos haber hecho es en estos 8 meses una reforma a la ley de participación ciudadana para que ningún funcionario que haya estado en un gobierno anterior o pertenezca a un movimiento partido político pueda concursar. Igual, si es que es cuestionado que algún familiar de asambleísta pueda o no concursar, pues ponerlo como prohibición expresa en la ley, y con eso nos ahorramos 60 millones de una consulta y solucionamos el eje del problema, si este es. Pero ahí no está el problema, lo que buscan es cooptar este Consejo de Participación para eliminar la independencia de funciones y poner a dedo pues a todas las autoridades de control, con un consejo transitorio que quizás la transición sea bastante más larga de lo que se plantea, podría ser hasta el 2023, porque el candado constitucional no permitiría que en las próximas elecciones se lleve adelante esa, en principio, propuesta. Y adicionalmente se viola la Constitución, porque esas ternas, que obviamente son puestas a dedo,
no podrán ser procesadas a través de la Asamblea Nacional. Ahora, el esa artículo diferencia es 205 importante. de nuestra normativa vigente prohíbe expresamente: en ningún caso la función legislativa podrá designar a los miembros de la función de transparencia y control social. Por lo tanto, las violaciones a la Constitución son permanentes y sistemáticas. ¿Le preocupa, en función de asambleísta, aparentemente porque ese resolver punto, un problema, generamos muchos más. Ese último punto es muy importante, sobre el Consejo Transitorio, antes de llegar al Consejo Definitivo de Participación Ciudadana y Control Social, porque en el anexo de la pregunta 3 no se modifica directamente el Código de la Democracia y por ende cualquier cambio deberían hacerlo ya para estar dentro del plazo del año previo a las elecciones en la que se permite cambio, si es que en realidad se quiere que ese Consejo de Elección Popular aplique desde el 2019, que son las próximas elecciones. Pero pregunto, si no alcanzan ahora en febrero, ¿habría la posibilidad de cambiar el calendario de elecciones, por ejemplo, más bien convocar para abril del 2019, por ejemplo, para que sí alcancen a hacer los cambios y que pueda entrar ese Consejo de Participación de Elección Popular desde el 2019? Justamente no nos alcanzarían los tiempos porque existe un candado constitucional, pero como en este país hoy ya no hay Estado de Derecho, se viola la Constitución, se viola la ley, se utiliza la ley cuando a uno le conviene, cuando al poder le conviene y se la viola cuando no. Por lo tanto, no podríamos hacer ese cambio, no nos alcanzarían los tiempos en el procedimiento legislativo y tampoco se podría violentar la Constitución. Nosotros no podríamos tampoco elegir aquellos delegados que mandarían a través de la terna porque la Constitución así lo prohíbe. La legislatura no puede hacerlo, estaríamos en violación flagrante de la Constitución y recordemos que hay acciones internacionales que pueden repetir hacia los legisladores que violemos una norma expresa. La ley y la Constitución manda, prohíbe o permite. En este caso nos prohíbe expresamente a la función legislativa pues designar a los miembros de la función de transparencia y control social. Son algunos de los argumentos por el no en esta campaña de la consulta popular. Soledad Buendía, asambleísta ex Alianza País por Pichincha, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefi. A usted. 7:31. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. El sí a la consulta popular y la lucha anticorrupción y la gran motivación ciudadana, los hechos concretos. Al volver lo analizamos. Quédese usted en nuestra sintonía. La consulta popular ha sido impulsada por la rotura de un mito de la famosa década ganada, la impunidad rampante. Pero hasta el momento el único logro concreto en la lucha anticorrupción es la sentencia contra Jorge Glass y resulta que hasta la fecha no se emite ni tampoco se notifica. Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Jorge Glass fue cesado en el cargo de vicepresidente y su juicio político archivado por decisión personal de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Y respecto a la sentencia en el juicio penal, Eduardo Franco, procurador judicial de Jorge Glass, puntualizó lo siguiente. Todavía el Tribunal Penal no notifica por escrito la sentencia, cuando de acuerdo con la ley debió haberlo hecho en 10 días y está utilizando un artículo que está en desuso, el 149 del Código Orgánico de la Función Judicial, con ese que habla de términos, 90 días más 180 días de términos porque son por cada 100 fojas. Un día, si tiene 18.000 fojas, este proceso serían 180 más 90 y más los 10, son 280 días. Un absurdo sería la sentencia, se estaría notificando por escrito el 21 de enero del 2019. Desde el archivo del juicio político, un velo de silencio cubre al caso Glass y ahora nos enteramos por su abogado de que la sentencia que no se dictó en 10 días se emitirá en un año. Esto en realidad no lo perjudica a él, lo beneficia porque la gente se olvida de él. ¿Qué clase de lucha anticorrupción es esta? Bueno, yo creo que los ecuatorianos honestos no debemos darle tregua a los corruptos. Hace un año nadie hubiera imaginado que el ex vicepresidente estaría sentenciado en al menos uno de los casos y por al menos uno de los delitos. En todo caso hay que ser persistentes. Es importante que hoy estén indiciados 9 ministros, 4 gerentes de Petroecuador
el ex vicepresidente de la República. Es indispensable que la población reclame, tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Justicia, que se acuse en todos los casos y por todos los delitos mayores. Pero por supuesto debemos ir por el jefe de la banda. Aquí hubo una corrupción sistematizada y quizás el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero puede dar un espaldarazo político muy importante en la lucha anticorrupción votando 7 veces sí. Si está congelado el caso emblemático de la asociación ilícita con Odebrecht, en cuya sentencia se ordena investigar 8 delitos que fueron objeto de la asociación ilícita. ¿Qué se obtiene concretamente en anticorrupción con la consulta popular? Bueno, en primer lugar, un mensaje claro y fuerte del pueblo ecuatoriano. Todas las encuestas lo dicen, es el principal tema que preocupa a la población. La pregunta número 1 tiene 84% y es evidente que el pueblo ecuatoriano está indignado. Hay que pasar de esa indignación a la acción. Por supuesto, necesitamos insistir a que el fiscal general Carlos Vaca Mancheno acuse en los delitos más graves como peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Y por todos los casos, está pendiente Caminosca, está pendiente Petrochina, está pendiente el caso de Petroecuador. Y por supuesto, en el caso de Unidad Popular, hemos dicho debemos ir por el jefe de la banda. Tenemos unas denuncias presentadas precisamente contra Rafael Correa, porque aquí la corrupción tiene nombre y apellido, Rafael Correa y Alianza País. Lo fundamental de la consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana es la elección de sus miembros por votación popular. Pero en el anexo de la pregunta no se realiza la respectiva reforma del Código de la Democracia. En consecuencia, esta elección tendría que realizarse en 2023, porque para las elecciones 2019, según la Constitución, ya no se puede efectuar ninguna reforma legal, con lo cual el Consejo Transitorio duraría 5 años. ¿Cuál sería la solución para que se aplique de inmediato, que el CNE cambie la fecha de las elecciones para el 2019? Yo creo que lo importante es terminar con el dominio de Alianza País, del correísmo de este Consejo de Participación, que permitió que todos los miembros del control sean de Alianza País y muy cercanos al poder. Esa es la primera medida. Por supuesto, la elección universal es democrática y creo que si ese es el mandato del pueblo, como todo avisora para el 4 de febrero, las instituciones, Asamblea, Consejo Nacional Electoral, deberán tomar las medidas para que esto se respete. En todo caso, el Consejo Transitorio debe estar conformado por hombres y mujeres honestos, independientes, que les den la seguridad al pueblo ecuatoriano que va a haber una evaluación adecuada de fiscales, del Consejo Electoral, de la Contraloría. Precisamente sobre ese punto, los opositores a la enmienda constitucional sobre el Consejo de Participación Ciudadana afirman que el Consejo Transitorio será repartido entre las fuerzas políticas que apoyan el sí. Pero el texto de la enmienda es muy claro en puntualizar entre los requisitos para ser consejero, tanto del transitorio como del definitivo, que no se podrá ser afiliado, adherente o dirigente de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años. ¿Es esto suficiente para asegurar que no habrá reparto político? Mire, cuando desde Alianza País, desde el correísmo se cuestiona esta pregunta, uno diría el burro hablando de orejas. Fueron ellos durante 10 años quienes nombraron solamente afiliados y gente muy cercana al círculo presidencial. La conclusión es que tuvimos un contralor que no controlaba y se vendía, un procurador que pierde todos los juicios a favor del Estado, un fiscal general que perseguía a la gente honesta mientras encubría a los corruptos. Eso debe terminar. Por otra parte, es indispensable tomarle la palabra al presidente Moreno, que ha dicho que la terna no va a ser de incondicionales del gobierno. El pueblo no puede aceptar aquello. Por eso es importante que las universidades, los gremios profesionales, los sectores académicos, las organizaciones sociales hagan propuestas para que sean las mejores mujeres, los mejores hombres que garanticen honestidad en esta lucha anticorrupción. Respecto a las reelecciones indefinidas, que con un juego de palabras Alianza País lo llama el derecho a postularse, no a reelegirse, pero que en el fondo es lo mismo. En el Ecuador nunca se ha aplicado una reelección indefinida. ¿Es esto algo que atenta contra la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano? Pero ¿por qué
si nunca se ha aplicado. Sin embargo, es una de las pocas preguntas o una de las preguntas que tiene menos mayoría en las encuestas que se realizan sobre las intenciones de voto. ¿A qué considera usted que se debe esto? ¿A qué es en las únicas preguntas que hay una campaña concreta, por ejemplo, tanto sobre el Consejo de Participación Ciudadana como sobre la reelección definida por parte del expresidente Correa? De todas maneras, Alfredo, esta pregunta tiene el apoyo de más del 70% de la población. Esa es una goleada, porque el pueblo ecuatoriano no tolera autoritarismo, no tolera a los caudillos que pretenden eternizarse en el poder, porque quien se cree eterno efectivamente abusa del poder, se vuelve autoritario, y el autoritarismo es primo hermano de la corrupción. El pueblo ecuatoriano va a democratizar las elecciones, volviendo al espíritu de Montecristi de una sola reelección. En lo que respecta a la minería metálica, hay ciertas observaciones de parte de la minería artesanal, de que ellos sí están registrados porque no están debidamente regulados, es cierto, pero que no se protege, sin embargo, a las fuentes de agua. ¿Es verdad esto? ¿Qué posición tienen ustedes sobre esta pregunta respecto a la prohibición de hacer minería metálica en centros poblados? Evidentemente la pregunta tiene límites. Compartimos las inquietudes de los sectores ambientalistas, de los pueblos indígenas, de Cuarunari. Pero en todo caso vemos que es un paso en la dirección correcta. El prohibir la minería metálica en zonas protegidas, en áreas urbanas, es un primer paso. Por supuesto, esto abre un gran debate. ¿Cuál es la prioridad de este país? ¿El extractivismo o la vida? La preservación de las fuentes de agua. Creo que la juventud, sobre todo en esta y en la pregunta de Yasuní, va a votar sí con mayor convicción. Giovanni Tariguana, director nacional de Unidad Popular. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre, a ustedes. Gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.